Estaba tratando de pedirle al Señor que compartir y el Señor me inclinó para que pudiera compartir estos pensamientos sobre cómo mantener nuestra fe en medio de un mundo incrédulo. Cómo mantener nuestra fe en medio de un mundo incrédulo. Todos los hijos de Dios en todas las generaciones, ya sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta que siempre batallaron con su fe. Los hijos de Dios que se aferraron a Dios, que quisieron caminar con Dios, que quisieron caminar de la mano de Dios, que quisieron agradar a Dios, siempre tuvieron batallas constantes en medio de un mundo incrédulo, que aunque vieran los actos poderosos de Dios, la gente no creía a la palabra del Señor. Y hoy nosotros estamos viviendo en medio de una generación también incrédula, donde nosotros somos la luz de la tierra, somos la sal de la tierra, somos esa lumbrera que vamos para llevar el testimonio de Jesús en nuestra vida a través de nuestro caminar en fe todos los días que el Señor nos preste en este mundo. Así que vamos a leer unos 3 pasajes para poder introducir este tema. Vamos a leer Romanos 1:17. Si me ayudan allí o si no lo busco acá. Romanos 1:17, acá lo tengo rapidito. Allá lo tienen, me ganaron, ¿va? Porque en el Evangelio dice: la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y qué? Y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y hay otro pasaje también que me gusta que podamos leer, y es Gálatas capítulo 3, versículo 11. Son pasajes que solamente los estamos leyendo para hablar un poquito sobre la fe. Ya le dije que voy a platicar un poquito sobre cómo mantener nuestra fe en un mundo, en medio de un mundo incrédulo. Gálatas 3:11 dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice, porque el justo, dice, por la fe vivirá. Y hay otro pasaje muy interesante, Hebreos capítulo 10, no es el capítulo 11, sino el capítulo 10. El capítulo 11 es el capítulo de los héroes de la fe, pero Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39. Hebreos 10, 38 y 39. Mas el justo, dice, vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación, dice, del alma. Así que hemos dicho muchas veces que la fe es la convicción de lo que no se ve, es creer aquellas cosas que para los ojos naturales son invisibles, es tener aquella convicción interior de que lo que está escrito y que ha dicho Dios se va a cumplir y va a suceder. Entonces, es una firme convicción que produce el pleno reconocimiento y la revelación o verdad de Dios. Eso es la fe. Pero también yo estuve pensando y analizando esto, que la fe tiene que ver con una rendición personal del individuo hacia Dios. Porque cuando Dios
a nosotros nos envió su palabra, nos envió el evangelio, nos envió un hermano pregonador o que pregonaba las buenas nuevas, que predicaba las buenas nuevas. Nosotros, cuando oímos la palabra de verdad, vino una convicción a nuestro ser interior, vino una convicción de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y fue el Espíritu Santo que nos habló y nos convenció de que del pecado, de justicia y de juicio. Entonces nosotros lo que hicimos inmediatamente fue entregarle nuestra vida al Señor. Y hoy que estaba estudiando, me recordaba yo un día viernes que yo le entregué mi vida al Señor. Y yo siempre asistía a las congregaciones, siempre asistía a la iglesia, y por más de 2-3 años estuve asistiendo. Y yo, cada vez que hacían el llamado, yo decía, esos son cuentos, pues, y siempre queriéndose uno hacer los quites. Pero en una ocasión que estaba predicando el pastor, y yo creo que la película que pasaron fue El Infierno, ¿verdad? Porque con esas películas evangelizaban en aquel tiempo. No era tanto del amor de Dios, sino del infierno. Y le decían a uno, miren, esto es lo que le espera a usted si usted no conoce a Jesús. Y realmente que es una verdad. Es cierto, ¿verdad? Que sin Cristo al hombre lo que le espera es el infierno. Entonces yo tuve una convicción interior y pude tener una rendición total de mi vida al Señor. Por eso dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad, dice, de ser hechos hijos de Dios. Eso es una rendición total. Entonces la fe tiene que ver con una rendición total. Por eso no existen los cristianos a medias. No hay cristianos a medias. Si somos o no somos. Podemos fallar, sí, pero hay dentro de nosotros una convicción que si le fallamos a Dios nos sentimos mal. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están conmigo? Que cuando le fallamos a Dios nos sentimos mal. Nos sentimos de verdad deshechos por dentro y nos arrepentimos y llegamos delante de los pies del Señor, llegamos delante de la cruz y ahí recibimos nuevamente nosotros el perdón de nuestros pecados y seguimos adelante en la fe que nosotros hemos profesado al tener nosotros una rendición personal delante del Señor. Eso quiere decir que la fe es personal, no es colectivo. Es un trato de Dios conmigo y mío con el Señor. Es tener nosotros ese encuentro con el Señor. También vivir la fe es vivir una conducta inspirada en esa rendición que nosotros hemos tenido. O sea que después que yo acepté a Cristo y que le rendí mi vida, ahora yo tengo una inspiración para vivir una vida totalmente diferente. Para vivir una vida totalmente diferente a la que yo vivía anteriormente. Entonces, por eso dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Antes de conocer a Jesús, nosotros no podíamos decir esto, que andábamos por fe y no por vista. Pero ahora que nosotros hemos tenido una rendición total al Señor, una rendición personal delante del Señor, ahora que somos hijos de Dios, entonces ahora yo estoy inspirado a caminar una vida totalmente diferente a la que vivía yo antes, porque ahora yo estoy andando en fe y no estoy caminando solamente por lo que veo. Entonces, el poder de la determinación y la convicción que tenemos acá dentro de nosotros nos mantiene viendo siempre hacia adelante. Desde que nosotros tuvimos nuestra rendición personal delante del Señor y empezamos a caminar en fe y no por vista, ahora nosotros tenemos una determinación, tenemos una convicción acá adentro que nosotros vamos a ir siempre hacia adelante. Vamos a poner la mano en el arado y no vamos a volver a ver atrás. ¿Cuántos están conmigo?
Eso es lo que nosotros hemos estado viviendo delante del Señor. Y estuve escribiendo algunos principios respecto a la fe. Y escribí 7 principios que son tan sencillos, tan básicos. Creo que usted lo sabe, pero no es nada malo que nosotros los podamos recordar en esta noche para seguir fortaleciendo ese andar en fe al que nos ha invitado el Señor a que nosotros caminemos. Número 1, debemos de reconocer que la fe es un don de Dios. La fe no es una invención del hombre, sino que la fe es un don de Dios. ¿Alguien sabe Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 de memoria? ¿Qué dice? Efesios 2, 8 y 9. No, si ahora ya les pusieron el chivo, así no se vale. Porque por gracia, dice, sois ¿qué? Salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un ¿qué? Un don. ¿De quién? De Dios. Es un regalo de Dios. Y este regalo que Dios nos ha dado es para que nosotros lo conociéramos. Todos los hombres, yo pienso que todos, como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos esa pequeña semillita de querernos encontrar con Dios, pero muchas veces nosotros, el mundo, las personas son caprichosas, no quieren encontrarse con Dios, pero hay esa pequeña semilla dentro del ser humano porque fue creado a imagen y semejanza de Dios para que se encontrara con Dios. Ahora viene el Señor y manda las buenas nuevas de salvación para visitar al hombre, para que el hombre le pueda entregar su vida al Señor y el Señor la pueda tomar y envolverla para que sea su vida de bendición. Entonces, la fe es un don de Dios, es un regalo que Dios a nosotros nos ha dado. No sé cuántos tenemos algunas batallas con nuestra fe. Yo no sé si a usted le pasa lo que a todos nos pasa, pero en algunas ocasiones yo tengo más fe para unas cosas que para otras. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. A mí sí me ha pasado. Y a veces ahí está uno luchando y batallando y diciendo, es que ¿qué hiciera yo para poder tener fe en el Señor y para poder creer como los otros? Porque cuando muchos pasan a dar testimonio, nosotros, hermanos, de una vez, a veces cuando es un testimonio muy fuerte, nosotros nos sentimos cucarachas porque decimos, yo no tengo esa clase de fe, esa calidad de fe que mi hermano tiene, pues, y nos sentimos mal. Pero a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un grado de fe, y la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Miren, hermanos, eso es para darle gloria al Señor, para darle gracias al Señor, porque el Señor nos ha dado algo precioso para que esté impreso dentro de nosotros y que eso a nosotros nos mueva para seguir fieles a Dios y para poder creer en sus promesas. La fe es un regalo de Dios. Y eso quiero que se lo lleve en su corazón, que la fe que usted tiene, sea grande o sea pequeña, es un regalo que Dios a usted y a mí me ha dado. Yo creo que deberíamos de estar muy agradecidos con el Señor por eso, ¿verdad? Porque Él nos ha dado la fe como un regalo del cielo. Número 2, la fe está fundamentada en la palabra de Dios. Yo sé que usted tiene su predicador favorito o sus predicadores favoritos, pero realmente ellos no son la última voz de Dios. La que tiene la autoridad para nuestra vida, la que nos lleva a que con nosotros conozcamos más el corazón de Dios, para que nosotros confiemos más en Él, es la bendita y eterna palabra de Dios.
Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Como le digo, usted puede tener su predicador favorito que siempre le encanta cómo predica. Si usted se mete a husmear un poco las redes sociales, se va a dar cuenta que mucha gente sube pensamientos muy bonitos, ¿verdad? De grandes hombres y mujeres que pasaron o han pasado en este mundo, ¿verdad? Y que uno dice, ¡ah, qué caramba, qué bonito! Yo estaba leyendo algunos pensamientos de la Madre Teresa de Calcuta, muy buenos, fíjese, pero realmente no son la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios y la tenemos tan cerca en nuestro corazón, hermanos, tan a la mano para que nosotros podamos poner toda nuestra confianza en ella y saber que la fe está fundamentada en la eterna y bendita palabra del Señor, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. En esa palabra debe de estar fundada nuestra fe. Y ahí, hermanos, pueden venir vientos, pueden venir tempestades, puede venir cualquier cosa y no nos va a mover, porque estamos nosotros parados en la palabra eterna de Dios. Y con un versículo que usted diga, este versículo es para mí, Señor, yo aquí me muero. Si es posible, Señor, yo aquí voy a vivir o aquí voy a morir, pero este versículo es para mí, Señor. ¿Sabe qué? Eso glorifica el nombre de Dios, porque estamos confiando en su palabra. Al estudiar la Biblia, nosotros nos damos cuenta que nos fortalece en dos vías. Una es que nos enteramos cómo Dios actuó con aquellas personas que confiaron en Él. Yo estaba recordando de Enoc. ¿Qué dice Dios de Enoc? ¿Qué dice la palabra eterna de Dios sobre Enoc? De Enoc dice que fue un hombre que caminó con Dios, y de caminar con Dios dice que el Señor se lo llevó. Entonces esa es una palabra que está ahí escrita y que nunca va a pasar, y que tiene, hermanos, efectos en la iglesia, porque el Señor dice que va a venir un día y los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego nosotros, si vivimos, y los que habremos quedado hasta la venida del Señor vamos a ser arrebatados para estar por siempre con el Señor. Por tanto, dijo Pablo, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, la palabra de Dios es para que nosotros veamos y nos enteremos cómo Dios actuó con aquellos que confiaron en Él. Si usted recuerda a Daniel, ¿qué pasó de Daniel? Daniel fue un muchacho que dijo, yo voy a confiar en Dios, yo voy a honrar a Dios, y puso su confianza completamente en el Señor, y lo metieron al horno y lo metieron al foso de los leones, y el Señor lo sacó ileso de allí. Y eso hace que nuestra fe se pueda fortalecer más y más. Uno se da cuenta cuando los hombres y mujeres de Dios confiaron en el Señor, le depositaron toda su confianza, que le creyeron a los profetas que Dios enviaba para traer una palabra para el pueblo de Israel. Dios a ellos los honraba con cumplir sus promesas. Entonces, es en dos vías. Nos enteramos de cómo actuó Dios en la palabra cuando nosotros la estudiamos con aquellos que confiaron en Él, y también en ella, o sea, en la palabra de Dios, nosotros nos enteramos de lo que Dios le promete a sus hijos. Ahí nosotros tenemos las promesas de Dios para que nos apropiemos de ellas y las podamos hacer una realidad. Cuando usted está pasando por problemas, dice, aunque esté pasando en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa es una palabra eterna, es una palabra que sustenta el alma, es una palabra que nos conforta, es una palabra que nos anima, que nos alienta.
Hermanos, cuando yo estoy pasando pobrezas, yo puedo decir, mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Anoche yo hice un acto en el discipulado y estábamos hablando de finanzas. Yo les dije, hermanos, saquen su billetera. Algunos tenían plata y otros quizás solamente facturas. A veces a los hombres para eso nos sirven las billeteras, ¿verdad? Para guardar tarjetas y para guardar facturas o vouchers. Pero yo les decía, porque estábamos hablando que Dios es el dueño absolutamente de todo y que Dios crió todo de la nada. Yo decía, ¿será que no podemos nosotros hacer un acto delante del Señor y decirle, Señor, en el nombre de Jesús, hoy estoy declarando que esta billetera no va a estar vacía siempre? Pero como que choca eso con nosotros, ¿verdad? Como que estuviéramos hablando en otro idioma que no nos entiende. Cuando nosotros decimos esto y hacemos esa confesión y le decimos, Señor, en el nombre de Jesús, yo creo, Padre, que mi billetera siempre va a tener para que yo pueda abundar para toda cosa buena en la obra de Dios, para disfrutar con mi familia. Señor, en el nombre tuyo yo reprendo toda escasez de mi billetera y lo hago en el nombre de Jesús. Pero a veces no nos animamos a hacerlo. Yo no sé si se quiere usted animar hoy a hacerlo. Aquellos que se animan, ¿por qué no sacan su billetera? Es que no vamos a pedir ofrenda, no se asuste. Saque su billetera y hoy digámosle, Señor, saque su billetera y dígale, La Biblia dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Pero hoy podemos decirle, ¿y por qué no la levantamos? O su monedero que usted tiene. Solo tenga cuidado que no se rieguen las monedas que tiene usted en la mano allí. Si no va a ser mucha bulla. Pero Padre, en el nombre de Jesús, creemos que tú eres el Dios de toda provisión. Padre, a ti te place bendecir las finanzas de tus hijos. Y hoy en esta noche venimos delante de ti a presentar, Señor, nuestra billetera y a declarar, Señor, que siempre tendrá algo allí para primero honrar tu precioso nombre, para darte a ti lo que a ti te pertenece. Pero también vamos a tener, para poder tener los pagos para nuestra familia, para nuestros hijos, para el colegio, para la comida. Pero también, Señor, vamos a tener para abundar en toda buena obra. Y en el nombre de Jesús le hablamos a esta billetera que nunca más esté solamente con papeles. Lo recibimos y lo creemos así, porque tú eres el Dios de la abundancia, el Dios de toda prosperidad. Lo confesamos en el nombre de Jesús. Y usted puede decir amén, amén. Ahora espérese, ahora espérese lo que va a hacer el Señor con usted. Porque otra vez, al estudiar la palabra del Señor, no es que estemos predicando solamente un evangelio de la prosperidad. No, la Biblia dice, amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas, así como prospera sus almas. Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos a nosotros, no sé de qué forma, pero quiere darnos en abundancia, porque a Dios, ¿sabe qué? No le sorprenden los miles, ni millones. A Dios no le sorprende nada. Los que somos sorprendidos somos nosotros. Pero es en la palabra de Dios es que yo puedo encontrar que Dios va a bendecir la obra de mis manos para que yo pueda ser productivo delante del Señor. La Biblia dice que yo soy cabeza y que no soy cola.
La Biblia dice que Dios bendecirá tu canasta y tu arteza de amasar. Eso habla la bendita y eterna palabra de Dios, y es para el pueblo santo de Dios. Entonces, por eso es que yo tengo que ir a la palabra de Dios, porque solamente nuestra fe debe de estar fundamentada en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Estos días estuve hablando con una misionera que la iglesia, pues nosotros sembramos un poquito en una misionera que está, en hermana Noemí Morales, está en Haití. Y ella me estaba contando de los milagros que Dios ha hecho en finanzas, en cosas, para estar, dice ella, 9 años en Haití y en República Dominicana sirviéndole al Señor. Y hasta acá, dice, el Señor ha sido fiel para conmigo. Aún no solamente me ha dado, dice ella, para mi sostenimiento allá, sino que me ha dado también para compartir con el necesitado. Y me mandó un informe de todo lo que Dios ha hecho a través de ella en los hospitales, en las cárceles, en los orfanatorios. Y uno dice, ese es el Dios que nosotros seguimos. Ese es el Dios en quien nosotros hemos puesto nuestra confianza. Pero otra vez tenemos que ir a la palabra de Dios y ahí estar fundamentada mi fe, para que cuando yo pida algo tenga el respaldo de la bendita palabra de Dios, para que tenga un cumplimiento en mi vida. No sé si está conmigo todavía. Amén. Número 3, la Biblia nos dice que Dios a cada uno nos ha dado una medida de fe. Romanos capítulo 13, versículo 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida, dice, de fe que Dios repartió a cada uno. Y Judas capítulo 3, capítulo 1, porque solo un capítulo tiene, versículo 3, la última parte del versículo dice que contendáis, dice, ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Dios nos ha dado a nosotros una medida de fe. Así que nadie de los que estamos acá se queda sin fe. Todos nosotros tenemos acceso a la fe. A Dios le ha placido darnos a nosotros este don para que nosotros podamos, hermanos, ejercitarlo. Es que la fe hay que ejercitarla. Yo me he vuelto aragán para no ir al gimnasio. Yo no sé cuántos me dicen amén conmigo, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Pero el cuerpo, ¿verdad? Que cómo se vuelve de duro, se vuelve oxidado cuando nosotros no hacemos ejercicio. De verdad, media cuadra uno corre y ya está sacando la lengua, ¿verdad? Quiere uno hacer abdominales y va a ir a parar al hospital porque le salió una hernia. Porque hemos dejado de hacer ejercicio. Pero uno ve a la gente que hace ejercicio. No sé quién subió un video donde iba gente profesional en una cuesta en bicicleta, y de repente un viejito de 73 años, alguien me va a decir que no era viejito, ¿no? Pero un señor, mejor dicho, de 73 años, iba con una bicicleta sencilla y empezó a rebasar a todos, con sombrero y con botas de hule. Y el que iba filmando
apenas podía hablar, de tan fatigado que iba atrás de él queriéndole dar alcance, y rebasó a todos en una cuesta, con una bicicleta sencilla, de aquellas de turismo, con botas de hule y con sombrero, nada que tu casco, ni que tu maillot, ni cosas por el estilo. Pero ¿por qué? Porque esa ha sido su vida. Ese ha sido el medio de transporte para él por mucho tiempo. Entonces todo su cuerpo está bien ejercitado y no importa la edad. Y hermanos, la fe que Dios nos ha dado, debemos de ejercitarla también, porque a cada uno de nosotros tenemos un potencial acá adentro, y muchas veces no se ve aflorada la fe en nosotros porque no la ejercitamos. A veces ni siquiera cuando tenemos una gripe nos animamos a reprenderla. Lo primero que salimos es a comprar una Tapsin para la tos, porque la gripe ya tengo. No sé cómo era el chiste ese, ¿verdad? No nos animamos muchas veces a reprender. Ahora imagínense, con un cáncer decimos Dios guarde. Pero con cosas pequeñas debemos de empezar a ejercitar nosotros nuestra fe. Con cosas chiquitas debemos de aprender nosotros a ejercitarla, a poner en práctica los principios que nosotros recibimos de la palabra de Dios, porque vamos a tener el respaldo total del Señor en nuestra vida. ¿Cuántas veces a uno viene gente y le viene a decir: pastor, yo le doy gracias porque a cada vez que oró, pues Dios hizo un milagro en mi vida, Dios me sanó, y uno dice gloria a Dios, pero ¿de nosotros qué? ¿Qué pasa? Debemos de ejercitar nuestra fe, porque a cada uno se nos ha dado una medida de fe, así que nadie de nosotros está vacío. Todos tenemos una medida de fe, y la podemos ejercitar con el poder del Espíritu Santo, porque es un potencial que nosotros podemos ir desarrollando todos los días de nuestra vida. Este mundo se requiere de vivir en fe. Cada vez las enfermedades están avanzando con más ganas, cada vez la inflación está por los aires, siempre vamos a tener problemas. Y es que si nosotros echamos mano a lo que Dios nos ha dado, hermanos, vamos a tener nosotros una vida victoriosa todos los días en Cristo Jesús. Amén. Número 4, la fe no es sentir ni oír, ni ver, sino es creer. ¿Cuántas veces nuestros sentidos chocan con nuestra fe? Siempre. Una vez estábamos orando por un hermano y decía: pero si, ¿qué querés? Si a mí me duele, aquí siento el dolor, mira. Sí, nosotros nos guiamos por eso, ¿no? Siempre. Nosotros nos guiamos por los sentidos. Y no nos guiamos muchas veces por la palabra de Dios, nos guiamos por lo que nuestros ojos naturales ven y no por lo que nuestros ojos espirituales pueden alcanzar a ver. En medio de todo esto, hermanos, nosotros siempre tenemos esta batalla. Y nosotros teníamos unos amigos y un hijo resultó con un quiste, y era canceroso. Gastaron un montón de plata y después el jovencito fue sanado. Hicieron un culto de acción de gracias. Y a los 3 meses empezó mal otra vez, un cáncer terminal, y se murió. Y todos decimos: ¿pero qué pasa?
Y así hay muchos testimonios. Hemos orado muchas veces, decir: Señor, pero mira mis finanzas cómo están. Mira, Señor, he orado, he creído a Dios por esto, he orado por esto, pero no veo yo los resultados. Y por eso nos echamos atrás. Pero fíjese que la palabra siempre permanece firme y para siempre, que está allí. La Biblia dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Eso dice la palabra de Dios. Y aunque se muera alguien y aunque sea, ¿qué importa? Yo voy a seguir creyendo que por las llagas de Jesús he sido sanado. Yo lo voy a seguir creyendo, y me muera o no, yo lo voy a seguir confesando, porque la palabra eterna de Dios lo dice, que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Tal vez las circunstancias en que estamos pasando no son las mejores, pero hoy le quiero decir que por las llagas de Jesús nosotros hemos sido sanados, dice la palabra. Tal vez tenemos escasez y pensamos muchas veces y decimos: pero si Dios dice que es el Dios de toda la abundancia, es el dueño de la plata y el oro, Él es el dueño de todo, Él no le cuesta nada bendecirme. Y estamos ahí luchando, pero yo quiero decirle hoy que la palabra de Dios sigue insistiendo y siempre seguirá insistiendo que Dios es nuestro proveedor y que no hemos visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso dice la palabra de Dios. Aún en medio de las circunstancias difíciles que nosotros estemos pasando, debemos de seguir confesando la palabra de Dios y no dejar nosotros guiarnos por lo que nuestros sentidos, voy a hacer una redundancia, nuestros sentidos sienten, pues, o lo que nuestros ojos naturales ven. Sino que la fe no es sentir, sino es creer. El Señor dijo: al que cree, todo le es posible. Y esa palabra, fíjese que no ha cambiado. Le cuento que no ha cambiado. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Aunque estemos viviendo nosotros circunstancias difíciles, la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Entonces debemos de creer, aunque no entendamos muchas veces las cosas que nosotros estamos viviendo en el presente. Número 5. La mano de Dios. Eso estaba pensando hoy. Yo no sé si me lo va a malinterpretar, pero la mano de Dios no se mueve por necesidades. La mano de Dios se mueve por fe. Porque de necesidades está lleno el mundo, pero de personas que tengan fe, no crea que está lleno el mundo. Escuche. El mundo está lleno de personas con necesidades, pero no está lleno de personas que tengan fe, que le crean a Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Les repito, hay mucha gente con necesidades, pero muy pocos que le creen a Dios y que le buscan. ¿Se recuerda usted de aquella mujer con flujo de sangre? Ella dentro de sí decía, tenía una convicción en el Maestro. Se había desarrollado ese instinto, ese granito de fe que ella tenía dentro de su ser. Y ella decía: si tan solamente tocare el borde de su manto, seré sana. Yo me imagino que cuántos enfermos también iban tratando de encontrarse con el Maestro,
Pero solo esta mujer fue tan aguerrida que su fe la llevó a hacer algo ilógico, algo en contra de la cultura de aquel tiempo, de acercarse a un hombre aún teniendo este flujo de sangre. Y la Biblia dice que la fe que ella tenía no la pudo detener. Creo que había muchos necesitados en aquel tiempo, pero esta mujer rompió el protocolo y se animó a acercarse, y ella dijo: si tan solamente tocare el borde de su manto, seré salvo. Y como lo creyó, le fue hecho. Hace unos días atrás yo predicaba sobre los 10 leprosos, pero se acercan los 10 leprosos y le dicen: Señor, ten misericordia de nosotros y sánanos. Y lo que dijo el Señor fue: vayan y muéstrense al sacerdote. Y dice que ellos siguieron el camino, creyeron, porque no se regresaron y no dijeron dentro de sí, o tal vez lo pensaron, yo no sé qué pasó en la mente de ellos, pero ellos se levantaron y siguieron su camino rumbo al sacerdote. Y mientras iban en el camino, dice la Escritura que fueron limpios de la lepra, porque se atrevieron a creerle a Dios. Entonces, hermanos, muchas veces podemos nosotros tener necesidades y decir: Señor, estoy pasando esta necesidad, estoy pasando este problema, estoy pasando esta crisis. Señor, por favor. Eso, hermanos, no va a hacer que la mano de Dios se mueva. Pero cuando yo me apropio de las promesas de Dios que están en su palabra, en el nombre de Jesús, y yo las hago una realidad en mi vida, entonces yo voy a mover la mano del Señor, y la mano del Señor va a ser a mi favor, porque me estoy acercando en fe. Y la Biblia dice que Él es galardonador de los que le buscan, de los que con corazón sincero buscan su presencia. Número 6, la fe puede ser débil o puede ser fuerte. Mateo capítulo 6. Cuando Jesús les está hablando a los discípulos sobre el afán de la vida, les dice el versículo 26: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Vea cómo el Señor va enseñándoles el corazón de su Padre a los discípulos. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí les está diciendo el Señor a los discípulos, y los está llevando a las bendiciones, a los cuidados que el Padre Celestial tiene, pero también les está reprochando algo, porque dice en otro pasaje que ni aun sus discípulos creían en ellos. Fue, hermanos, una batalla dura para que ellos tuvieran la plena convicción de que Jesús era el Mesías. Tuvieron muchos problemas ellos internos, realmente, porque cuando calmó el viento, dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. O sea, no tenían la fe suficiente. Entonces el Señor está diciendo que aunque los hombres tengan poca fe, nuestro Padre Celestial va a tener cuidado de nosotros. Entonces, a veces
nuestra fe es poca. ¿Por qué? Porque no la alimentamos con la palabra de Dios, porque no la alimentamos con la oración, porque no la alimentamos, hermanos, buscando el rostro de Dios, buscando su presencia todos los días. Y es por eso que muchas veces nuestra fe es muy poca. Pero vea el capítulo 8. Dice el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y vea la fe del centurión. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ven, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús estas palabras de este gentil, de este centurión romano, dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, como les dije al principio, que todos los seres humanos hemos sido creados a imagen de Dios para vivir con Dios. Pero el hombre se ha apartado, pero esa semillita siempre ha quedado ahí. Y este centurión la hizo explotar realmente dentro de él. Y creyó que Jesucristo, el Hijo de Dios, era el suficiente para poder sanar a su criado. Y aún él se atrevió a decir: no quiero ni que entres bajo mi casa, porque no soy digno de que entres en la casa de un pagano. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Hermanos, qué calidad de fe de este hombre. Entonces a veces nuestra fe es débil y a veces nuestra fe es fuerte. ¿Qué podemos hacer para que nuestra fe siempre se mantenga fuerte? Bueno, ya les dije, debemos de cultivar siempre en nosotros nuestra relación personal con el Señor todos los días de nuestra vida. Y así vamos a estar llenos de Dios. Entre más tengamos palabra de Dios, vamos a estar más llenos de Dios todos los días. Y número 7, con esto termino. La fe puede ser atacada o debilitada, pero al final nuestra fe vence. La fe puede ser atacada o debilitada, pero al final vence. Lucas capítulo 22. Le dice el Señor a Pedro: hey Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado como al trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Nuestra fe muchas veces va a ser prueba, va a ser probada, va a ser zarandeada. Nuestra vida en sí va a ser zarandeada muchas veces. Yo anoche le contaba a hermano Rudy y a hermana Auri que hace muchos años estábamos pasando una crisis financiera muy fea en casa. Y recuerdo que iba para Huehuetenango y mis llantas ya les tenía que poner en la noche pabellón para que los zancudos no las picaran, porque ya se les miraba la lona a las 4. Y en el camino se me estalló una, y la de repuesto estaba igual que las otras. Y yo sin dinero para poder comprar una llanta. Y ¿sabe qué? Me dio coraje, iba solo. Y le dije: Señor, basta ya este desierto de escasez en mi vida para poder comprar siquiera una llanta. Y hasta me dio vergüenza porque
le conté a un hermano y él me dijo, bueno, yo le voy a ofrendar una llanta. O sea, es cosa horrible, horrible. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero no es tan agradable que le pasen cosas a uno así. Pero yo le dije, nunca más, Señor, yo quiero vivir así. Y se me han pinchado llantas, se me han estallado llantas, pero bendito sea Dios, Dios me ha proveído para poder comprar llantas. Dios no se ha quedado con nada. Pero me animé a hacer una declaración de que Dios es aún el proveedor de llantas. Si es el proveedor de llantas, ¿cómo no va a ser proveedor de su salud? ¿Cómo no va a ser el proveedor de su comida, del colegio para sus hijos? Que eso es más importante que una llanta. Pero nuestra fe va a ser probada. Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es decir, que el diablo siempre está todos los días, hermano, enviándonos dardos para que nosotros, hermanos, podamos menguar en nuestra fe. Pero nosotros tenemos el escudo de la fe que nos guarda nuestro corazón, que guarda nuestra vida y nos va a guardar hasta la eternidad. Hermanos, la fe es la fe, sencillamente. Y 1 Juan capítulo 5, versículo 4 y 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esto me encanta. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Yo no sé si se alegra usted por eso, porque no es otra cosa que puede vencer al mundo, hermanos. Dice la palabra, lo voy a leer nuevamente, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa es una verdad, hermanos, que nosotros debemos de tomar en cuenta, que lo que vence al mundo es nuestra fe. Es todo lo que tenemos nosotros para vencer y apagar todos los dardos de fuego del maligno que envía a nuestra vida. Es nuestra fe. Por eso la Biblia dice, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Y cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de fe. Y cada uno de nosotros tenemos ese don que Dios nos ha regalado, que es la fe, para poder ser vencedores en medio de un mundo que cada vez o cada día está peor.